¿Qué tenemos? Varón, 70 años, lo han encontrado en el cuarto de baño de un restaurante con un fuerte dolor abdominal. Empecé a comer y de repente sentí un dolor terrible aquí en el abdomen. Y corriendo me fui al baño y allí no pude mantenerme en pie y caí al suelo. Pero bueno, ¿eres tú el de la sangre? ¿Qué te pasa? Sí, nada, una chorrada que me sangra la nariz, pero vamos que... Oye, perdona por haberte manchado el suelo, es que me he quedado sin pañuelos de papel hasta que me ha dado uno. Bueno, lo del suelo es lo de menos, no te preocupes. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Te has dado un golpe o qué? No, he empezado a sangrar sin más. Vale, creía que era mejor la cabeza hacia atrás. Todo el mundo se la echa para atrás, pero hay que ir hacia adelante, entre otras cosas para que no tragues sangre. Pues llevo toda la noche con la cabeza hacia atrás. ¿De verdad? ¿Pero cuánto tiempo ibas sangrando? Unas 12 horas y me he pegado ojo. ¿12 horas? Creo que sigo sangrando. ¿Quieres que me quite el pañuelo? No, de momento no. Ahora echamos un vistazo. ¿Te has dado algún golpe? No. ¿Tienes sequedad nasal? No, ni tomo ningún medicamento, ni soy alérgico a nada. Sí, bueno, he estado echando un vistazo a tus informes y en principio tu historial dice que no has tenido ni enfermedades graves, ni has tenido ningún suceso especialmente relevante. No, que yo sepa, ¿no? Bueno, Iván, voy a pedir analítica, ¿vale? Voy a comprobar si tienes anemia, tu nivel de hemoglobina, GR, factor de coagulación, y lo que haremos será ponerte suero para aumentar el volumen de la sangre. Como veo que sigues sangrando, te vamos a hacer un taponamiento nasal anterior. Vale. Fredo, he visto su historial médico. ¿Por qué no nos ha dicho que tiene cáncer de estómago? Siento, doctor, pero no era mi intención molestarles, pero es que cuando me vi solo allí, en el baño, en el suelo, pensé que la imagen que iba a dar sería terrible. Estoy tan solo, no tuve hijos. Julia y yo nos pasábamos la vida viajando de un sitio para otro, pero fuimos muy felices. Ay, ahora solo quisiera quedarme aquí en el hospital el tiempo que me queda, que tampoco es mucho. No, parece que no hay nada que hacer. Me ofrecieron la posibilidad de operarme y de darme quimio, pero tampoco me daban ninguna garantía. Así que lo rechacé. Pero no se ponga triste, Clara. No. Que he tenido una vida muy plena y he sido muy feliz. Y no le tengo miedo a la muerte. Lorena, ¿qué haces aquí? Fran me ha dicho que estabas en el hospital y me he preocupado. Estoy bien. Me sangraba un poco la nariz, pero es una chorrada, estoy bien. ¿Y cómo estás? Bien, de verdad, sí. No pasa nada. No, quiero decir en general. No hemos hablado desde que... Desde que me dejaste. Creo que era lo mejor para los dos. No nos hacíamos felices. Bueno, di algo. Iván, por favor. ¿Qué ha pasado? Se ha desmayado de repente. Vale, espera fuera, por favor. Alfredo, ¿qué tal? Ya he hablado con cuidados paliativos y le están esperando. Ahora esta tarde ya vienen para trasladarlo hacia allí, ¿vale? ¿Es obligatorio? No, hombre, por supuesto que no. Pero la verdad es que le va a venir muy bien. ¿Le puedo pedir un favor? Por supuesto. Quisiera quedarme aquí el poco tiempo que me queda. Pero, hombre, ¿qué tiene en contra? A ver, de los cuidados paliativos. Allí va a estar mucho mejor con el tema del dolor, ya lo verá. Pero allí no conozco a nadie. Y aquí la tengo a usted, que me recuerda a Julia, mi mujer. Por lo que estoy viendo, los valores de hemoglobina son bajos. El tiempo de protombina y el INR, que es el factor de coagulación, aparecen alterados. ¿Estás seguro de que no has tomado ninguna medicación, verdad? ¿Un anticoagulante? No he tomado ningún medicamento. ¿Seguro? Hombre, no sea cabezón. ¿No ve que los analgésicos ya no le están haciendo efecto? Deje que le pongamos la morfina, por favor. No. Bueno, pues yo desde luego no pienso seguir así. Sufrir sin necesidad es una tontería, Alfredo. Si usted se quiere seguir regodeando en el dolor, conmigo no cuente. No, por favor, no insista. No entiendo por qué no quiere que se la pongamos, de verdad. En los 90 fui adicto a la cocaína y a la
heroína. Casi me cuesta la vida. Pero gracias al cuidado de Julia conseguí superarlo. Pero fue muy duro. Cada vez que recaía, ella me ingresaba en una clínica de desintoxicación carísima. Pero al final lo dejé. Pero le prometí a Julia que nunca volvería a probar nada. Y llevo 20 años sin consumir. Y ahora no voy a faltar a mi promesa. Por lo que estoy viendo, Iván sigue sangrando. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que lo más posible es que tenga una hemorragia interna. Hemos acabado con la gastroscopia. Te cuento, hemos visto que tenía una hemorragia interna, pero lo hemos conseguido solucionar. Así que pasarán unas horas en la UCI, pero de momento va todo bien. ¿Y qué puede haberle provocado la hemorragia? Pues de momento no lo sabemos, pero bueno, hay posibilidades de que sea algo grave. Así que a lo mejor deberías avisar a sus padres. Me alegro de verle mucho mejor. Ya veo que la morfina está haciendo efecto. Lo siento mucho, doctor, pero le pedí a Clara que no me pusiera morfina. Pero gracias al cariño con que me cuida, el dolor va desapareciendo. Me alegro. Alfredo, si nos disculpas un momento. Administrar morfina a un paciente en contra de su voluntad. Vamos a ver, Javier, tú ya le habías prescrito la morfina, ¿verdad? Y yo tenía la bolsa cargada. Aún así, no puedes medicar a nadie en contra de su voluntad. Pero si se estaba muriendo del dolor, literalmente. Y tú sabes además que esto iba a ir a más. Lo siento, Clara, pero tendré que informar de esto. Por favor, Javier, no lo hagas. Me puede costar mi puesto, tú lo sabes. Iván, me gustaría hacerte una punción de la médula ósea. ¿Pero una punción para qué? Bueno, lo que quiero descartar es que tengas leucemia. Como aún no sabemos lo que tienes, necesito hacer pruebas para ir descartando cosas. Pues quería decirle que al final le puse morfina sin su consentimiento y que lo siento mucho, de verdad. Yo solo quería que estuviese bien y que, bueno, pues que el último momento lo pasase sin dolor. Así que le pido disculpas, se la voy a quitar y me marcho. No te disculpes. Estás muy equivocada. Yo nunca te dije que no quisiera morfina. Pues si no he dicho que no quería que le pusieran morfina, no se ha cometido ninguna irregularidad. Pues yo mismo la prescribí. Porque yo no te he autorizado a que pusieras morfina. Y tengo la conciencia tranquila porque no he roto la promesa que le hice a Julia. Pero ahora sí. Ahora le pido que me la quite. Ya está llegando mi hora. Quería pedirte un favor. Dígame. ¿Podría llamar al capellán? ¿Al capellán? ¿Ah? No le tenía yo por un hombre religioso. No. ¿Puedo entrar? Lorena, pasa. ¿Qué dices? Creí que era la enfermera que venía a buscarme porque van a hacerme una punción de médula ósea o algo así. ¿Cómo puedes tomarte a broma algo así? ¿Sabes para qué te van a hacer eso? Sí, es para descartar que tenga leucemia. ¿Y no estás muerto de miedo? Pues no, porque sé que no tengo leucemia. ¿Por qué? A ver, Lorena, hay una cosa que no te he contado ni a ti ni a nadie porque creo que te vas a enfadar. Iván no tiene leucemia. ¿Cómo lo sabes? Mejor que te lo cuente él. Hace unos días, cuando Lorena me dejó, estaba mal y quería llamar la atención. Así que no se me ocurrió nada mejor que tomarme las pastillas del corazón de mi abuela. Después me di cuenta de que era una tontería, me metí los dedos y eché las pastillas. Creí que no tendría ningún efecto secundario. Iván, has puesto en peligro tu vida 2 veces. La primera, cuando te has tomado las pastillas. Y la segunda, cuando me has mentido. No puedes mentir a un médico. ¿Eres imbécil? ¿Cómo se te ocurre tomarte unas pastillas que no son tuyas? Te podías haber muerto. Lorena, fue una tontería. Solo quería llamar la atención. Estaba desesperado por perder lo más importante que tenía en mi vida. Dame otra oportunidad. Vuelve conmigo, Lorena. Hacer esto demuestra que no estás bien. Si quieres estar con alguien, tienes que cambiar. Comportarte de esta manera es de ser un inmaduro. Lorena,